Shalom a los hermanos de Teshuvah.tv. Mi nombre es Santranik Pablo Silvera, moré de la congregación Comunidad Shekinah de la ciudad de Asunción, Paraguay, y es un gusto poder compartir con ustedes la porción de esta semana titulada Toldot, también conocida como generaciones o descendencia. Vamos a ver en esta parashá la línea de bendición, la bendición de Jacob y qué significó el menosprecio que tuvo Esaú por la bendición de la primogenitura al venderla. Sin perder más tiempo, vamos a comenzar con la oración para empezar el estudio de la parashá. Barjú et Adonai Mevorach, Barjú Adonai Mevorach leolam baet, Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin, benatan lanu et torato, Baruch et Adonai noten haTorah. Bendecid a Adonai el bendecido. Bendito sea Adonai que es bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido desde todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que das la Torah. La porción de esta semana se encuentra en Génesis 25, 19 al 28, 9. En la Haftará encontramos en Malaquías 1, 1 al 2, 7. Y en el Brit Hadashah, en Romanos 9, 6 al 16, Hebreos 11, 20 y Hebreos 12, 14 al 17. Génesis 25, 19 dice: Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Adonai en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y la escuchó Adonai, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: Si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, y Adonai le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más que el otro, y el mayor servirá al menor. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando ella lo dio a luz. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Es muy interesante que la palabra o la expresión hombre del campo es un hebraísmo que habla de alguien que está fuera de la Torá. Y la palabra habitaba en tiendas hace referencia a un hombre que estudia la Torá. Ahora, vemos que Esaú dice que era diestro cazador y hombre de campo. ¿Dónde encontramos estas características? Génesis 10:8 dice: Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante de Adonai. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante de Adonai. Entonces vemos que Jacob era un hombre pacífico y totalmente lo contrario era Esaú. Vemos que Esaú, según el hebraísmo, no estaba dentro de los mandamientos, no estaba dentro de la Torá, y encontramos que Jacob, en cambio, sí era un hombre dedicado al estudio de la palabra. Pero vamos a seguir avanzando. Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado, y Esaú dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: Véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: He aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Y Jacob dijo: Júramelo primero. Y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue.
así menospreció Esaú la primogenitura. En este pasaje vemos dos cosas importantes. Primero que nada, que Esaú juró el entregar la primogenitura a Jacob. Pero también vemos que hubo una cena, que esa cena implica el pacto, que se sellaba de la venta o la transferencia de la primogenitura de Esaú a Jacob. Habla de que hubo pan, hubo bebidas y hubo una mesa. ¿Sí? Continuemos. Génesis 27:1 dice: y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: he aquí, oí a tu padre, que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Adonai antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. ¿Por qué Rebeca actuó de esta forma? Si vemos este pasaje sin tener el contexto, vamos a decir que Rebeca era una madre que tenía privilegios o que privilegiaba a un hijo sobre otro. La Biblia nos expresa eso, que había más afinidad de Jacob hacia Rebeca, o de Rebeca hacia Jacob, y de Isaac hacia Esaú. Pero, ¿será que Rebeca estaba actuando en obediencia? Si vamos un poquito para atrás al principio, ¿qué dice la palabra? Génesis 25:22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai. Y Adonai le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, ¿quién era el menor? Génesis 25:25 dice: salió primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida del talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando ella los dio a luz. Entonces, ¿por qué Rebeca actuó de esta forma? Porque estaba siguiendo el plan del Padre. El plan de Adonai, el plan del Eterno, desde un principio, siempre fue que la bendición fuera para Jacob. Desde el momento que Rebeca fue a consultar por qué había esa pelea en su seno, ya el padre le explicó que 2 naciones habían, pero que la mayor serviría a la menor. Ahí él estaba dando a Rebeca la importancia de llevar a Jacob por el camino de la Torá, y sobre todo llegar al punto que Isaac le diera la bendición a Jacob antes que Esaú. ¿Por qué? Porque era el plan del Eterno. Era la obligación de Rebeca, sabiendo eso que sabía, después de haber consultado con el Eterno, que se cumpliera el mandato del Padre. Pero sigamos leyendo. Acá vemos cuando Jacob va a bendecir, Isaac va a bendecir a Jacob, y dice: Adonai te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan.
es muy interesante porque dice, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno. Y dice que la mayor servirá al menor. En la bendición de Isaac a Jacob queda muy claro que los hermanos o el hermano o las otras naciones, la otra nación que se formaba de Esaú, iba a estar sometida a Jacob. Le iba a servir a Jacob. Entonces, ¿a quién se les dio la misma bendición? ¿Por qué es importante esto? Porque esta parashá habla de generaciones, de descendencia, y tiene que haber un patrón que podamos identificar la línea de bendición. ¿Dónde está la bendición o la línea de la cual trae para nosotros en este momento la descendencia que nos dé acceso a la tierra? Vimos en las parashá anteriores que somos herederos de Abraham y coherederos con la descendencia de Abraham de la tierra prometida. Entonces tenemos que tener un patrón en el cual nos indique que esta bendición de Jacob también la tuvo Isaac y también la tuvo Abraham. Vamos a irnos un poco para atrás y vamos a analizar estos puntos. Génesis 12:2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego vemos la bendición de Isaac, y en esta bendición de Isaac hay algo muy importante. Génesis 26:3 dice: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, para que a ti y a tu descendencia, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces vemos que la bendición que recibe Isaac no solamente es una confirmación de la bendición que tuvo Abraham, sino que Isaac es bendecido por la obediencia que tuvo Abraham hacia el Padre. El mantener el juramento por parte de Abraham, cuando juró lealtad al Eterno, hizo que la bendición fuera para Isaac. Y luego vemos la bendición a Jacob: Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Entonces, encontramos el mismo patrón de bendición en Abraham, en Isaac y en Jacob. Entonces, el linaje de bendición viene de la siguiente forma. Tenemos a Abraham, tenemos a Isaac y tenemos a Jacob. Entonces, si la bendición viene de Abraham, de Isaac y Jacob, en consecuencia, las 12 tribus de Israel es el lugar donde se encuentra la bendición. Las 12 tribus de Israel es el lugar donde el Padre dijo que iba a habitar, porque el Salmo dice que Él habita en la alabanza de Israel. El Padre bendijo a Israel y a su descendencia. Fue la promesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Por qué es muy importante esto y por qué recalcamos este punto? Porque como vimos en las parashás anteriores, fuimos injertados. La palabra benditas
habla de injertar. Nosotros, reconociendo a Yeshua como Salvador, somos injertados a Israel. Nunca debemos olvidar eso, que el Padre, a través de su Hijo, por el amor que tuvo hacia nosotros, nos dio acceso a los pactos, nos dio acceso a la promesa, nos dio acceso a la herencia. Y esa herencia es la tierra. La tierra que después, en un futuro no muy lejano, vamos a estar habitando. Ahora vamos a ver una bendición que tuvo Jacob cuando estaba escapándose o huyendo de Esaú, donde él tuvo un sueño en el cual veía ángeles que bajaban y subían por una escalera. Esto vamos a ver en la parashá siguiente, pero es importante tener en mente esto. ¿Por qué? Porque hay una bendición muy importante que recibe Jacob de parte de Adonai en este pasaje. Génesis 28:13 dice: y he aquí, Adonai estaba sobre ella y dijo: yo soy Adonai, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Es muy interesante que hay una nueva promesa de bendición de parte de Adonai hacia Jacob, que iba a habitar la tierra, que su descendencia iba a volver a esta tierra. ¿A qué está haciendo referencia a esto? ¿O qué está el Padre renovando con Jacob algo que hizo antes? Justamente es la bendición que recibió y la promesa que recibió Abraham de que su descendencia iba a habitar la tierra. Génesis 15:18 dice: en aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham, diciendo, no nos olvidemos de este punto, que Adonai hizo el pacto. A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, encontramos que el linaje de bendición está en la descendencia de Abraham a través de Isaac y a través de Jacob. Esa es la línea de bendición. Ahora, ¿qué dice Hebreos 11:20? Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. La bendición de Esaú, ¿cuál fue? Y Esaú dijo a su padre: no tienes más que una bendición, padre mío, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu mano y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancará su yugo de su cerviz. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Elohim, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Acá está haciendo algo muy importante el escritor de Hebreos. Está hablando de que la bendición que Esaú vendió, la primogenitura que Esaú vendió, fue algo inmundo, algo profano. ¿Por qué? Porque él rechazó
la bendición del Padre. Él rechazó la bendición del Eterno. Si analizamos, dice que era un hombre de casa, era poderoso. ¿Recuerdan? ¿Y qué dice Hebreos? Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Adonai. Ahora, ¿qué es buscar la paz? ¿Y qué es la santidad? Punto más que importante. La santidad o la santificación que dijo Yeshua: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Haciendo referencia al Salmo 119, 160, que ahí David escribía y dijo: tu palabra es la verdad y cada una de tus justas ordenanzas son eternas. Entonces, ¿cómo yo vivo en santidad? Dentro de los perímetros. ¿De los perímetros de qué? De la Torá. Jacob era ¿qué? Un hombre que estaba bajo la tienda. Era un hombre que estaba bajo la Torá. Esaú no. Esaú era un hombre de campo, haciendo referencia a que estaba lejos o fuera de la Torá. Continuamos leyendo Hebreos y dice: porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Esto me hace recordar un pasaje que dice: busca a Adonai mientras pueda ser hallado. No nos olvidemos que al recibir o al reconocer a Yeshua como Salvador, estamos haciendo un pacto, estamos haciendo una promesa, estamos haciendo un juramento de obedecerle a Él, de obedecer su palabra. No tengamos por poco eso. ¿Por qué? Porque justamente Esaú menospreció esa bendición. Seamos conscientes que el Padre, el soberano, el creador de todas las cosas, puso su mirada en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser luz a las naciones. Para que a través de justicia y bondad podamos ayudar al pobre, al huérfano, al necesitado. Esa es nuestra función como hijos de Elohim. No menospreciemos ese mandato que tenemos. No menospreciemos esa bendición. Vamos a ver más adelante, cuando analicemos el Haftarah, qué implicaba ser mensajero del Padre. Nosotros somos los mensajeros ahora. Los que somos injertados al olivo, los que somos injertados a Israel, somos la imagen visible del Dios invisible. Entonces, repetimos que el linaje de bendición está en Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, vamos a leer Malaquías 1, que es parte de la Haftarah de esta semana, porque hay algo muy importante aquí. Ya hay una referencia de Esaú y cómo él menospreció la bendición, y cómo después los sacerdotes también menospreciaban el llamado que tenían. Vamos a ir juntos, paso a paso, vamos a desglosar esto bien para tener en cuenta la responsabilidad que tenemos como hijos de Elohim, como miembros coherederos de Israel, como ciudadanos de Israel, de servir al Eterno a su manera y no olvidarnos que somos su imagen. Dice Malaquías 1:1: profecía de la palabra de Adonai a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Adonai, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara Adonai. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. En este pasaje ya vemos una diferencia que el Padre marcó entre Jacob y Esaú, que es la misma diferencia que vimos anteriormente cuando Rebeca fue a consultar al Padre y le dijo: dos naciones hay en ti
la mayor servirá a la menor. ¿Qué nos demuestra esto? Que lo que Rebeca estaba haciendo realmente era obedecer al Padre, obedecer la voluntad del Eterno. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, Adonai de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien Adonai está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis, sea engrandecido Adonai más allá de la frontera de Israel. ¿Por qué menciona este pasaje que Adonai iba a ser engrandecido más allá de la frontera de Israel? ¿Quién está alrededor de Israel? ¿O quiénes estaban alrededor de Israel en aquella época? Los mismos que están ahora, los enemigos de Israel. ¿Y quiénes son? La descendencia de Ismael y la descendencia de Esaú. Vemos que Esaú, después de no tener la bendición que estaba esperando, él se une a las cananeas. Y luego él se une a las hijas de Ismael. Entonces el Padre va a cumplir su palabra, va a cumplir su promesa, que aquí va a ser escudo de Abraham, escudo de Isaac, escudo de Jacob y su descendencia. Y el Padre es el que va a destruir a todos los enemigos de Israel. La descendencia de Ismael y la descendencia de Esaú que se han unido en contra de Israel. Pero vamos a seguir leyendo este pasaje. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Adonai de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa de Adonai es despreciable. En este pasaje hay algo que me llama la atención y que quiero compartir con ustedes. Dice Adonai de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Justamente en esta parashá encontramos la misma expresión. En Génesis 25:34 que dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, ¿qué relación hay entre el desprecio de la primogenitura de Esaú con el menosprecio que tuvieron los sacerdotes hacia el nombre de Adonai? ¿Qué relación tienen los sacerdotes con la primogenitura? Números 8:18 dice, pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel. Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión, y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Entonces estamos viendo que los sacerdotes tenían la primogenitura o fueron apartados como primogénitos del Eterno, primogénitos del Padre. ¿En qué momento se da esto? Si vamos a Éxodo 19:5, vamos a encontrar que el Padre dice que todo Israel es real sacerdocio, que todo Israel es nación santa, que todo Israel es un pueblo adquirido por el Padre. Pero en el monte Sinaí ocurrió algo que cambió la historia. Si recuerdan, tenemos al becerro de oro.
en el cual dice que todo Israel adoró a ese becerro. Pero ¿quién se puso del lado de Moisés, del lado del Padre? Los levitas. A partir de ese momento, los levitas pasaron a tener una función de sacerdocio exclusiva. Pero ¿quiénes fueron elegidos? La descendencia de Aarón. Todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Los sacerdotes son los descendientes de Aarón. Y si vemos en Ezequiel, habla de que los descendientes de Sadoc son los que van a oficiar en el milenio en el templo. Los descendientes de Sadoc son descendientes de Pinjas, que es descendiente de Eleazar, que es descendiente de Aarón. Entonces, esa es la línea sacerdotal en la tierra. Entonces, los sacerdotes que cumplían esa función de primogénitos, que cuidaban, que tenían que cuidar que el pueblo de Israel viva en base a los preceptos, estaban menospreciando el nombre de Adonai, así como Esaú menospreció. Por eso es que está esa relación y este pasaje menciona a Esaú. ¿Por qué? Porque la misma actitud que tuvo Esaú es la misma actitud que estaba teniendo el sacerdocio en ese tiempo. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se la daría de ti o te recibiría con benignidad? Dice Adonai de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Elohim para que se apiade de vosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá él con benignidad? Dice Adonai de los ejércitos. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice Adonai de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre todas las naciones, dice Adonai de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También decís, ay, qué fastidio, y con indiferencia lo despreciáis, dice Adonai de los ejércitos. Y traéis lo robado, o cojo, o enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice Adonai. Maldito sea el engañador, quien tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado a Adonai. Porque yo soy el gran rey, dice Adonai de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Y ahora, para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice Adonai de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia, y os echaré estiércol en la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice Adonai de los ejércitos, mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre.
La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben guardar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero de Adonai de los ejércitos. Este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Porque habla de la función que tienen que tener los sacerdotes. En el contexto actual, se está llamando a cada padre de familia un sacerdote. Pero estamos cumpliendo esa función. Conocemos qué hace un sacerdote. No estoy haciendo referencia a que vamos a ser sacerdotes en el templo, pero sí al ejemplo que debemos dar a nuestros hijos como padres de familia. ¿Qué tienen que ver nuestros hijos en nosotros? ¿Y qué debemos enseñar a nuestros hijos? Si nosotros vemos acá, dice que el labio del sacerdote debe guardar sabiduría. Vamos a analizar esto en contexto. Pero ¿qué significa? Que nosotros debemos ser obedientes a la palabra. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vean esa obediencia. Y al ver esa obediencia, ellos puedan tener un buen ejemplo y seguir los mismos pasos. Es el mismo caso por el cual fue escogido Abraham. Porque Abraham dice que yo lo he escogido porque él va a enseñar a sus generaciones, dice, a sus hijos y a los hijos de sus hijos a vivir en justicia, a hacer justicia y juicio. Entonces es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Que nuestra función como hijos de Elohim es hacer justicia y bondad, vivir y guardar los mandamientos, para que nuestra descendencia pueda ver eso. Recuerden que nuestra descendencia ya es descendencia de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros por juramento tuvimos el honor de ser injertados a Israel. Vamos a enfocarnos en este versículo 7. ¿Y qué significa guardar sabiduría? Y que los hombres deben buscar instrucción. Proverbios 1:1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabiduría, conducta, justicia y juicio. Génesis 18:19 que dice: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su descendencia, a su casa después de él, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que Adonai cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Vemos una relación entre Malaquías, entre Proverbios y entre Génesis. ¿Cuál es? Que debemos de hacer justicia y juicio. Debemos preocuparnos por el enfermo, por la viuda, por el huérfano, por el pobre, por el extranjero. Ser luz a las naciones. Que nuestros hijos puedan ver cómo damos y cómo hacemos justicia y bondad hacia los demás, practicando lo que el Padre mandó que practiquemos. Continuemos leyendo Proverbios 1:4. Para dar a los simples prudencia, y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender el proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enemigos. El temor de Adonai es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello.
acá hay un punto importante. Dice: oye, hijo mío, no te olvides la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Qué era lo que Isaac no quería que hagan Esaú y Jacob? Que se junten con las cananeas, que se junten con las hijas de Ismael, que mezclen la semilla. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Menospreciar la sabiduría, despreciar la instrucción, mezclar la semilla, mezclarse con los enemigos de Jacob, mezclarse con los enemigos del que tenía la bendición, y desobedeció la bendición de su padre. Porque ¿qué dijo? ¿Cuál fue la bendición de Isaac? Que él iba a servir a su hermano. Él nunca tomó ese lugar. Siempre despreció la enseñanza de su padre. Ahora, el Salmo 119:66 dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Un pasaje muy utilizado en el sistema religioso. Pero miren qué dice Salomón en los proverbios de ese pasaje: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida la reprensión de la instrucción. Entonces, ¿qué es la lámpara? Es el mandamiento. La palabra es el mandamiento. Y luz para mi camino. ¿Qué es la luz? Es la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que trae luz a mi vida? La palabra. Por eso es que Yeshua decía: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque era el verbo hecho carne. Y después nos dijo: vosotros sois la luz. ¿Por qué? Porque cuando entramos al pacto, comenzamos a caminar en las instrucciones del Padre. Y al caminar en las instrucciones del Padre, empezamos a andar en luz. Empezamos a vivir su palabra. Empezamos a vivir su voluntad. Ahora, ¿qué dice el Salmo 119:7? La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Adonai es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Adonai son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Adonai es puro, que alumbra los ojos. Hay una gráfica que nos ha acompañado desde el inicio de este año de la parashá, y es donde habla de convenios, que el Padre nos da convenios para que vivamos en justicia y bondad, y esa justicia y bondad nos da honor, para que estando en honor podamos acceder al espacio sagrado. Ahora, en base al pasaje que estuvimos viendo antes, tenemos que la Torá restaura. Entonces, ¿qué es la restauración? Es poder participar de los convenios. ¿Cuándo empezamos nuestro proceso de restauración? Cuando Yeshua muere por nosotros, resucita, nosotros reconocemos esa resurrección, reconocemos que es nuestro Señor, y comenzamos a vivir una vida caminando en la instrucción de la palabra. Él nos hace entrar nuevamente al pacto. ¿Para qué? Para que obtengamos sabiduría. ¿Qué implica la sabiduría? Poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Hacer justicia y bondad. Ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado. Ser luz a las naciones. Cumplir nuestra función como la imagen de Elohim. Parece muy repetido todo esto, pero es a lo que fuimos llamados. Muchas veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que el ayudar al que necesita es la función de un hijo de Dios. Hemos dejado de lado por mucho tiempo estas funciones. Nos hemos concentrado en cosas que muchas veces no corresponden. Hemos dejado de lado la palabra.
y nos hemos olvidado de las personas necesitadas que están a nuestro alrededor. Es muy importante este punto de justicia y bondad. Vemos esto en toda la palabra. Tan importante es que Abraham fue escogido por eso. Y vamos a repetir 1, 2 y 3 veces este punto. ¿Por qué? Porque es la base. Es la base entender nuestra función como partes del cuerpo, como miembros del cuerpo del Mesías. Tenemos que entender ese punto. Ahora, una vez que somos restaurados, que recibimos sabiduría, vivimos en alegría. ¿Y qué es vivir en alegría? Vivir en honor. Ese honor que solamente viene por la bendición de ser hijos de Elohim a través de Yeshua. Y esa alegría nos permite tener pureza. Y con esa pureza podemos entrar al espacio sagrado. Que sabemos que uno de los espacios sagrados que tenemos ahora es el Shabbat. No menospreciemos, hermanos, la bendición que tenemos de poder estar en convenio. No menospreciemos la bendición de poder trasladar y transmitir el amor de Elohim a la humanidad. Fuimos llamados a eso. Ahora quiero volver un poquito para atrás. Una vez que ya definimos esto, definimos nuestra función como hijos de Elohim, lo que representaba el sacerdocio, cuál era su función, que el pueblo tenía que obedecer lo que el sacerdote decía, porque dice que la palabra del sacerdote debía ser la palabra que salía de la boca de Adonai. Una vez que definimos esto, quiero volver para atrás. ¿Por qué? Porque hay un punto importante. Génesis 25:22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo: si esto es así, ¿por qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, y Adonai le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán de entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. La lucha que tenía Rebeca adentro, si analizamos desde un enfoque espiritual, y una forma de aplicar eso a nuestra vida, es la lucha que tenemos dentro de nosotros. Nuestro nuevo hombre contra el viejo hombre, la naturaleza carnal contra la naturaleza espiritual. En las parashas anteriores estuvimos viendo este punto de qué significa ser carnal y qué significa ser espiritual. Pablo describe muy gráficamente que el no estar en la Torá, el desechar la Torá, el negarse a estar sujeto a la Torá, implica que un hombre es carnal. Y el espiritual habla de que es el que está sometido a la ley de Elohim. Pero ¿qué dice Romanos 7:22? Dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Elohim por Yeshua nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Elohim, pero por otro, con la carne, a la ley del pecado. Es interesante que Pablo está marcando acá nuestra guerra espiritual, nuestra batalla diaria. Diariamente tenemos que luchar ¿para qué? Para hacer la imagen visible del Dios invisible. Diariamente, día a día, tenemos que estar peleando ¿para qué? Para guardar los mandamientos, para hacer luz a las naciones. Es un punto no menor. ¿Por qué? Porque es nuestra lucha diaria. ¿Y cómo hacemos y cómo ganamos esta batalla? En oración,
tal vez en ayuno, pero por sobre todas las cosas, sometidos a la Torá del Padre, sometidos a vivir bajo sus reglas. Como dije en la parashá anterior, nadie entra en una casa ajena y hace lo que quiere. El Padre tiene sus reglas, el Padre tiene su forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque como dice Romanos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces nuestra función como hijos es poder ser luz a las naciones. Y esa lucha que tenemos internamente, nuestro viejo hombre contra nuestro nuevo hombre, es lo que nos va llevando en el crecimiento para poder ser realmente esa imagen invisible, esa imagen visible del Dios invisible. Es mucha responsabilidad la que tenemos. A veces no nos damos cuenta de esto. No nos damos cuenta la relevancia que tiene el observar, el guardar los mandamientos. Y dejamos de lado cosas como parte de los mandamientos es ayudar al huérfano, al pobre, a la viuda, al extranjero. La Torá nos muestra de punta a punta que el principal objetivo es que vivamos dentro del convenio del Padre en base a sus reglas. Imagínense que el Rey del universo, el creador de todo, el soberano, entregó a su Hijo por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos acceder al pacto y podamos entrar en su presencia, podamos entrar en su espacio sagrado y que a través de eso podamos ser luz a las naciones. Es un privilegio demasiado grande y una responsabilidad demasiado grande, que cada día es ir un paso más, un paso más. ¿Somos imperfectos? Por supuesto que sí. Nos falta mucho también. Cada día que estudiamos más, cada día nos damos cuenta que sabemos menos. Pero debemos tener en cuenta y nunca olvidarnos que somos salvos por gracia, pero que en la obediencia hay bendición. Y ese es el punto principal. No hacemos nada por nuestra salvación. Vamos a repetir una y mil veces esto. La salvación es un regalo del Padre. Pero una vez que soy salvo, ¿qué hago? Una vez que soy salvo, ¿qué camino debo seguir? El Mesías fue demasiado claro. Dijo, no vine a abolir sino a cumplir. Él no vino a abolir, vino a mostrarnos el camino de cómo poder vivir en santidad. Y no olvidarnos, como decía Hebreos que vimos hoy, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la única forma de vivir en santidad es vivir tratando de cumplir los mandamientos cada día, tratando de honrar y de ser leales a nuestro Padre, que entregó lo más preciado que tenía, a su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros. Y recuerden, no crean todo, verifíquelo usted mismo. Suena repetido también esto, pero nuestra función también es que la información que recibimos la validemos. Tenemos muchas herramientas ahora. Entonces, vayan a la palabra y verifiquen todo lo que se enseña. No crean, verifiquen. Oramos para terminar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, vechaye olam natav betuchenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has dado la Torah de la verdad y vida eterna has implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah.
Que el Señor los bendiga y los guarde. Shabbat Shalom.